Hola, mente. Aquí estamos con el estudio de la Biblia a través de la lección de escuela sabática. Y esta semana nos toca estudiar monumentos de gracia. Quiero invitarles a que podamos tener una palabra de oración para poder estudiar la palabra de Dios. Oremos, Padre, a esta hora queremos pedirle de su bendición, de su dirección y sobre todo de su Espíritu Santo para estudiar su palabra. Que su palabra sea una bendición en la vida de cada uno de aquellos que le estudian. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección es Monumentos de Gracia. Y el texto base lo encontramos en Josué 4, 23 y 24. Miren qué interesante lo que habla la Biblia. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Cuando uno ve este texto, encuentra que es un milagro similar al que los israelitas habían vivido alrededor de 40 años atrás, cuando Dios dividió el Mar Rojo. Ahora lo está haciendo en el río Jordán. Cuando esto del cruce del Mar Rojo, vemos que es un milagro extraordinario, es un milagro maravilloso, pero hay algo interesante. Dios pide algunos requisitos. Básicamente, quizás podríamos resumirlo, pide dos requisitos. ¿Qué requisitos son los que Él pide para poder cruzar el río Jordán? Vean lo que dice Josué 3, 5 y 6. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué me está diciendo en esta cita que Dios está pidiendo dos cosas. Una, que debían santificarse. Dos, que debían de llevar el arca. Cuando Dios pide estos requisitos, uno, que debían de santificarse, ¿qué era o qué incluía el santificarse? ¿A qué se refería Dios cuando está diciendo que debían de santificarse? Entonces, esto podríamos definirlo que era una consagración hacia Dios. ¿Qué implicaba esta consagración hacia Dios? Implicaba el abandono del pecado y la eliminación de todas las impurezas rituales. Recuerden que habían muchas actividades de formas rituales que eran en honor a los dioses que a veces creían y que le daban pleitesía, le daban adoración. Entonces eso era idolatría. Entonces ellos reciben la indicación de parte de Dios que deben de santificarse, o sea, que deben de eliminar toda impureza ritual que hay en sus vidas. Entonces a veces hay ceremonias, a veces hay actividades que las personas tratan de, o no tratan, sino que practican porque creen que en ellas hay poder, porque creen que en ellas hay algún como amuleto. Déjeme decirle que la única forma que podemos recibir protección es a través de Dios. Entonces, cuando dicen deben santificarse, lo que está pidiendo Dios es que deben de vivir una vida consagrada a Él, una vida dedicada a Él. Eso implica también abandonar el pecado. También está diciendo que otro de los requisitos era que debían de llevar el arca. Miren qué interesante, es muy simbólico el llevar el arca en algunas actividades. Dios a veces así lo requirió. Pero ¿por qué? ¿Qué tenía el arca? ¿Qué era de especial el arca? Recuerden que allí era donde Dios llegaba. Pero dentro del arca habían los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos eran una señal de obediencia a Dios. Cuando se veían los 10 mandamientos o cuando veían el arca, sabían que dentro del arca estaban los 10 mandamientos. ¿Y qué eran los 10 mandamientos? Eran las instrucciones. Por eso dicen mandamientos. Dios había mandado que
guardaran esos mandamientos. Era una señal de obediencia, una señal de obediencia a Dios. Era un monumento de obediencia a Dios, un monumento que recordaba que hay que obedecerle a Dios. Vivimos en una sociedad, en una generación donde la obediencia es lo que menos predomina, donde cada quien quiere hacer lo que bien le parezca, a pesar de que esa decisión puede causarle destrucción. No es así ante los ojos de Dios. La obediencia es importante y necesaria para poder vivir en los caminos de Dios, pero sobre todo para poder ser protegido de la maldad, del mal o de lo que el pecado pueda producir. Otra de las cosas que contenía los 10 mandamientos, el arca del pacto, era la vasija de maná. Esto era un recordatorio también, era un monumento de gracia, y es que por 40 años Dios mandó el maná y alimentó. Algunos dicen que fueron alrededor de 2 millones, otros dicen que 3 millones, y algunos llegan a aseverar que hasta fueron 4 millones de israelitas. Entonces, cuando veían, cuando en el arca estaba el maná, una vasija que contenía el maná, entonces era un recordatorio de que Dios cuidó a Israel por 40 años y que Dios lo sostuvo, lo cuidó por esos 40 años en un desierto inhóspito. Entonces el maná recordaba eso. ¿Qué quiere decir? Era otro monumento de gracia. ¿Por qué? Porque por 40 años Dios sostuvo. ¿Qué quiere decir? Traigámoslo a nuestra época, a nuestro tiempo. Entonces, Dios siempre va a cuidar de usted. Dios siempre va a estar pendiente de usted. Puede que hoy las cosas no pinten bien, pero nunca olvide que Dios, así como cuidó a Israel, lo va a cuidar a usted. Otra de las cosas que contenía el arca era la vara de Aarón, otro monumento de gracia, porque era símbolo de la presencia de Dios. Cuando Dios eligió a Aarón y a su tribu para que le sirvieran, lo hizo a través de una vara de almendra que en la noche lo dejaron y al siguiente día había florecido, símbolo de que Dios iba a estar con esta tribu en el servicio del santuario. Entonces, estas 3 cosas contenía el arca. Era un símbolo de la presencia de Dios, era un símbolo del cuidado de Dios. Es mejor dicho, cambiemos la palabra. El arca era un monumento de la presencia de Dios. El arca era un monumento del cuidado de Dios. El arca era un monumento de obediencia a Dios, que cuando el hombre obedece a Dios, siempre, siempre habrá victoria, éxito y sobre todo felicidad. Entonces, esas cosas pidió Dios. Vimos el primer requisito, santificarse, una vida consagrada a Dios, una vida dedicada a Dios. Ahora, una vida donde había que dejar toda ceremonia ritual en honor a estos dioses, en honor a este mundo. Esto es interesante. Nosotros a veces celebramos ciertas actividades que el mundo celebra y no sabemos su origen. Hoy debemos de tener mucho cuidado de eso, porque podríamos estar cayendo en rituales en honor a los dioses de este mundo. Ahora, veamos también que Dios es un Dios de monumentos, o mejor dicho, es un Dios de maravillas. ¿Por qué? Porque cuando decimos de un Dios de maravillas, miren lo que dice Salmos 72:18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único, como dice, el único que hace maravillas. Solo hay un Dios. Como dijo Rahab en la lección anterior, como dijo Rahab en Josué en el capítulo 2, el Dios de ustedes es el Dios del cielo y de la tierra, el único Dios. Y aquí dice Salmo, el único Dios que hace maravillas. Salmo 86:10 dice también, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Miren, hermanos, miren, amigo, solo hay un Dios que hace maravillas, el Dios del cielo y de la tierra. Pero podríamos hoy preguntarnos, ¿el Dios de maravillas? ¿Por qué podríamos tener esa inquietud, esa duda, podríamos decir? Sí, ¿cómo que es el Dios de maravillas? Y tengo una enfermedad tal vez incurable, una enfermedad que me está llevando a la muerte poco a poco, una enfermedad que no me deja descansar, una enfermedad que me agobia. ¿Cómo es que es el Dios de maravillas?
si tengo esta enfermedad y le he pedido muchas veces? Podríamos pensar así. ¿Cómo es que es un Dios de maravillas si tengo ahora una falta de empleo? No tengo empleo, se me ha complicado el sustento diario porque no tengo empleo. Podríamos pensar eso también. ¿Cómo es que es un Dios de maravilla si mi familia se está desintegrando? A veces podríamos llegar a cuestionar eso. Y el diablo querer meter esa duda para poder cuestionar eso. Pero déjeme decirle que ante esa pregunta, el Dios de maravillas, miren, quisiera invitarlos a reflexionar. Y dice aquí este pensamiento: el camino del mundo es comenzar con pompa y jactancia. Eso se basa el mundo, la apariencia, vivir así. El camino de Dios es hacer del día, de las pequeñas cosas, el comienzo del glorioso triunfo de la verdad y la justicia. A veces, en muchas ocasiones, Él capacita a sus obreros llevándoles decepción y aparente fracaso. Es su propósito que aprendan a superar las dificultades. A veces Dios, como dice en el libro de Hechos, es necesario que a través de muchas tribulaciones lleguemos al cielo. A veces la adversidad me está preparando para obtener victoria. A veces es necesario aprender a superar las dificultades. ¿Por qué? Porque ahí entonces yo voy a comprender, a valorar lo que Dios hace por mí. A menudo los hombres se ven tentados a flaquear, a dudar, a cuestionar, a murmurar, podríamos decir, ante las perplejidades y los obstáculos que ellos enfrentan o que los enfrentan, como dice el texto. Pero si mantienen firme hasta el fin el principio de su confianza, Dios va a despejar el camino. La enfermedad que hoy lo agobia, Dios en algún momento va a sanar. Va a sanar espiritualmente y posiblemente físicamente. La falta de recursos, el desempleo, en algún momento Dios va a proveer. La desintegración de la familia, en algún momento Dios va a sanar su corazón para poder superar esta dificultad. No importa lo que usted esté viviendo, la adversidad que usted esté enfrentando, no olvide que hay un Dios poderoso que hace maravillas, que hace milagros, y lo hará en su corazón y lo hará en mi corazón. Ahora, fíjense de que ante esto nunca debemos de olvidarnos de Dios. Y hay un texto que dice: acuérdate de tu Creador, acuérdate de Dios. ¿Por qué? Porque en Josué 4, 6 y 7 dice: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces Dios les dice: levanten un monumento para que recuerden lo maravilloso que ha sido Dios en el pasado. Hermanos, amigos, esto le dice: las nuevas generaciones que vienen deben de recordar que hay un Dios poderoso. Esto debe de hacernos pensar que la fe en un Dios que hace milagros, como dice ahí, la fe en un Dios hacedor de milagros, solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Lo que yo viví es mi experiencia. La generación, mis hijos o los que vienen detrás de uno deben de redescubrir por ellos mismos el Dios del cielo. Es interesante. ¿Por qué? Porque sólo así van a experimentar el poder salvífico de Dios a través de sus milagros. Entonces, Él les dice: acuérdense, hagan esto para que no olviden lo maravilloso que Dios ha sido en el pasado. Y eso lo encontramos también en Salmos. Miren lo que es Salmos 106, 21 al 23. ¿Qué pasó con ellos? Olvidaron al Dios de su salvación. Oiga, por eso dice: acuérdate. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Can, cosas formidables sobre el Mar Rojo, y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Salmos dice de que
el ser humano por naturaleza tiende a olvidarse lo que Dios hace en su vida, lo grandioso que es Dios, los milagros que hace Dios. A veces nosotros los seres humanos tendemos a olvidarnos. Por eso dice, acuérdate, no nos olvidemos que Dios es grande en misericordia. Josué 4, 20 al 24, miren lo que dice. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Miren qué interesante. Dios dice, levanten este monumento, un monumento de gracia, un monumento maravilloso, porque Dios es un Dios de gracia, es un Dios de maravillas. ¿Qué monumento hay en su casa? ¿Qué monumento hay en su vida? ¿Qué monumento hay en su hogar que lleve a sus hijos, a su descendencia, a su familia, a recordar, a reconocer que hay un Dios poderoso? Y puedan decir, qué Dios tan poderoso es el que tiene mi hermano. Qué Dios tan poderoso, qué Dios tan maravilloso es el que Él cree. Pueden decir eso los que están a nuestro alrededor. Es de reflexionar y de pensar. Ahora, pero preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué nos olvidamos de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas? ¿Por qué nos olvidamos de los milagros que Dios hace en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil hacer eso? ¿Por qué olvidarnos? ¿Por qué tan fácil le damos la espalda a Dios? Miren, como lo hemos visto anteriormente este texto, hagan esto y no se les olvide. ¿Saben por qué? Quiero invitarles a ir a Jueces 3:7. Y aquí dice, mire, está el texto en rojo. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Oigan, y olvidaron a Jehová. ¿Por qué olvidaron a Jehová su Dios? Pero ¿por qué lo olvidaron? Aquí está la respuesta. Y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Miren qué interesante esto. Cuando uno ve este texto, y olvidaron. Pero ¿por qué se olvidaron de Dios? ¿Saben por qué se olvidaron de Dios? Porque sirvieron a los dioses de este mundo. Cuando en el corazón hay idolatría, cuando usted y yo tenemos otras cosas que adoramos más que a Dios, entonces tendemos a olvidarnos de Dios. Cuando la idolatría se posesiona en mi corazón, entonces yo me voy a olvidar de Dios. Cuando yo tengo otros dioses que este mundo da, entonces yo me voy a olvidar de Dios. Y entonces esa idolatría va a producir un corazón desagradecido. No importa lo grandioso que haya sido Dios conmigo, no importa los milagros que Dios haya hecho Dios en mi vida. Si la idolatría llega a mi corazón, va a llegar también el desagradecimiento, la ingratitud. ¿Por qué? Porque aparte de que la idolatría va a reconfigurar esa emoción negativa, entonces también va a aparecer el orgullo. Y eso es terrible. Por eso, miren lo que dice aquí en Deuteronomio 8, 11 al 19. Y es una cita larga, pero es muy interesante. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Miren lo que dice. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones
y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto. Dios de maravillas, ¿verdad? Dios es un Dios de maravilla. Dice que le dio agua, le dio maná, y dice aquí, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte el bien. No olvidemos estos milagros, porque miren el versículo 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, la idolatría hace que nos olvidemos de Dios, dice aquí, y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Entonces, ¿por qué nos olvidamos de Dios? Porque a veces la idolatría llega a nuestro corazón. ¿Cómo está mi corazón hoy? ¿Me he olvidado de Dios? ¿Me he vuelto desagradecido con los milagros que Dios hace en mi vida? Alguien podría decir, yo estoy enfermo, yo estoy aquí. Sí, pero veamos los pequeños milagros. No son pequeños, pero nosotros nos hemos acostumbrado a que las cosas sean normales, que ya no parecen milagros. El hecho de estar con vida. ¿Cuántos anoche murieron? ¿Cuántos anoche dejaron de vivir? Y usted hoy, para bien o para mal, está con vida. Mientras haya vida, hay esperanza. Entonces, aprendamos a valorar las cosas pequeñas. Aprendamos a ver que en las cosas pequeñas también Dios muestra su misericordia, su gracia. Y también podemos ver en las cosas pequeñas lo maravilloso que es Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ser agradecido? ¿Cómo reconocer? Miren lo que dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. ¿Quién da gracia? Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando usted y yo seamos humildes, entonces Dios dará gracia. Tendremos un corazón agradecido a Dios por todo lo que Él nos da. Salmos 116, 12 al 14 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Oiga, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Cómo le voy a pagar a Dios todos sus beneficios? No, no puedo, no podemos. Nos da la vida, nos da el sustento, nos da protección, pero sobre todo nos da la salvación a través de nuestro Señor Jesús. Y Salmo 103:2 dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos todo lo bueno que es con Dios, con nosotros, lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. Y entonces, cuando tengamos un corazón agradecido, vamos a ver más allá del Jordán, o como dice un canto, más allá del sol. Qué interesante, miren, en este pensamiento quiero invitarlos a que reflexionemos. La tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. Oigan, los israelitas soñaban con la Canaán terrenal, pero eso es un pálido reflejo de la Canaán celestial. Pero miren lo que dice, ¿qué detuvo su progreso? Precisamente a la vista de la buena tierra. Las dificultades ante ellos no eran tan grandes como las que habían encontrado previamente. El gran obstáculo estaba en ellos mismos, miren. Fue su propia y determinada incredulidad lo que hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios. La historia de los hijos de Israel está escrita como una amonestación para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así, oiga, eso está en 1 Corintios 10:11. Por así decirlo, estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Usted y yo estamos en el Jordán. Estamos por cruzar para llegar a la Canaán celestial. Estamos en los bordes, como dice la lectura. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para esa tierra santa. Amigo, hermano, veamos más allá de esta tierra, veamos más allá del sol, como dice un canto por ahí. Es momento de levantar nuestra vista y mirar que hay una Canaán celestial
que Dios nos ha ofrecido, que Dios nos ha prometido. Es una de las mayores maravillas que Dios ha preparado para usted y para mí. ¿Quiere usted ir a esa Canaán celestial? ¿Está usted pensando ir a esa Canaán celestial o ya se acostumbró a vivir en este mundo lleno de dolor, sufrimiento y maldad? Por eso, pensemos que hay más allá del sol una Canaán celestial. Y esto debe hacernos pensar, esta es nuestra obra suprema. Oiga, lo más importante que podamos tener, toda consideración es de menor importancia. Nuestra conversación, nuestra conducta, cada uno de nuestros actos debiera ser de tal naturaleza que convenza a nuestra familia, a nuestros vecinos y al mundo que esperamos ir pronto a un país mejor. ¿Es esa nuestra manera de pensar? ¿Es ese nuestro estilo de vida? ¿O nos hemos configurado a este mundo? ¿O hemos perdido de vista la Canaán celestial y vivimos afanados, preocupados, turbados por este mundo? Es momento de pensar que hay una Canaán celestial, que hay vida más allá del sol, como dice, y cuando Jesús venga nos llevará a esa Canaán celestial. Por eso hoy debemos de reflexionar que no todo se basa en este mundo. Y Hebreos 11:16, miren lo que dice: pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén, lo que nosotros diríamos la Canaán celestial, la ciudad santa. Y Dios lo quiere tener a usted ahí. ¿Está interesado en ir? Dios es un Dios de maravillas y ha preparado una maravillosa ciudad, un maravilloso mundo donde quiere tenerlo a usted. Y quiero terminar llevándolos a pensar, a que reflexionemos y vean este pensamiento donde dice: si nos olvidamos de Dios, cuando llegue la adversidad o el futuro sea incierto, el miedo invadirá nuestros pensamientos, porque la razón nos dirá que no se puede, y surgirá la incredulidad, y olvidaremos que hay un Dios, que para Él nada es imposible. Hay un Dios maravilloso, pero lo olvidaremos. Por eso, cada día busquemos a Dios para que nuestra vida sea un monumento que glorifique al Dios del cielo y de la tierra. Que esa pueda ser nuestra vida cada día. Que Dios les bendiga y tengan un bendecido día.